Esta semana estaba leyendo un devocional, o estaba ahí en mi tiempo con Dios y leí una porción de un devocional que ocasionalmente leo. Y allí, pues, leí algo que me llamó la atención y que creo que es prudente mencionarlo para comenzar este tiempo de predicación. A veces, bueno, ¿cuántos le dicen a Dios, Dios, háblame? ¿Sí? Sí, como 4 nomás, para los 4 que le dicen que sí. ¿Cuántos le dicen, sí, háblame, cierto? Uno quiere que Dios le hable, ¿cierto? Pero una de las verdades o una de las formas para discernir cuando Dios nos habla es que muchas veces cuando Dios nos habla, lo que nos dice nos incomoda un poquito. Es decir, no es siempre lo que yo quiero escuchar o lo que yo quiero que me digan, sino que Dios tiene que decirme lo que Él quiere decirme y lo que yo necesito escuchar, y a veces eso puede incomodar, ¿cierto? A veces eso puede que no sea tan sencillo de recibirlo, como que nos confronta un poco, pero quiero que oremos hoy en ese sentido, que tú le digas, Señor, háblame, y si tienes que incomodarme, incomódame. Dios, háblame, y si esa palabra tiene que confrontar mi vida, pues que así sea, porque hoy yo quiero escuchar lo que tú tienes para decirme y no lo que yo quisiera que me dijeran. ¿Estamos? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y si quieres, coloca tu mano en la persona que tienes al lado, también allí juntos oramos en familia, como lo hemos hecho también en este tiempo de celebración de la Santa Cena. Y le decimos a Dios de esa forma, Dios, háblame en este día. Pero Señor, hoy te pedimos que si lo que tú quieres hablarnos nos tiene que incomodar, Señor, estamos dispuestos a recibir esa incomodidad. Si lo que tú quieres hablar nos puede ir en contra tal vez de pensamientos que tenemos, de ideas, de patrones de vida, hoy quieres cambiarlos, háblanos, Señor, de esa manera. Incomódanos en lo que tengas que incomodarnos, háblanos de las formas que tengas que hacerlo, Señor, porque tú eres el que sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Tu palabra viene de manera general a hablarnos a todos, pero tu espíritu habla de manera específica a cada corazón, Señor. Te pedimos que nos hables, Dios. Te pedimos que si tienes que sacudir nuestro corazón un poco, nuestra mente, hoy lo hagas, Señor, porque no queremos palabras de hombres, queremos la palabra tuya, que es la que transforma nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntate después de este llamado, y eso te lo invito a que lo tengas presente siempre, cada vez que leas la Biblia, cada vez que escuches una predicación. Pues es rico escuchar a veces cuando, Dios nos habla cosas bonitas que nos animan, sí, pero Dios a veces tiene que hablarnos de pronto fuerte, o lo que es, incomodándonos, haciéndonos un llamado a algo, y siempre debemos estar dispuestos a escucharle, porque eso es lo que transforma nuestra vida. Hoy, pues en el marco de esta Semana Santa, el mundo cristiano celebra ¿qué? Lo mencionábamos ahorita, ¿cierto? En la Santa Cena. El mundo cristiano, los creyentes celebramos que Jesús no se quedó ni en una cruz colgado, ni en una tumba allá sepultado, sino que Jesús se levantó, y tanto la cruz vacía como la tumba vacía son señales o muestras de la victoria que Él ganó por ti y por mí. Eso tenemos que reconocerlo, eso no podemos obviarlo. Esto no se trata de ser religiosos, como de pronto algunos pueden pensar. No, es que yo no considero la Semana Santa porque es que eso es como de los religiosos. No, nosotros deberíamos pues considerar, recordar, reflexionar en lo que en esta semana trae a nuestra memoria el hecho de lo que Jesús vivió. Pero el domingo, después de que el viernes fue crucificado, murió, el domingo se levantó Jesús en gloria, y es lo que nos da a nosotros hoy la esperanza de su victoria y de una vida eterna. ¿Estamos? ¿Por qué no le dices o le preguntas al del lado qué significa la resurrección de Jesús para ti? ¿Qué significa la resurrección de Jesús para tu vida? Cuéntale al del lado eso. ¿Qué significa? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué significa
puede significar, no, pues algo que he escuchado, o eso realmente tiene un impacto para tu vida. Debería ser así. Debería tener un impacto crucial para nuestra vida. Porque ¿qué pasa si Jesús no hubiese resucitado? ¿Qué pasa si Jesús no hubiera resucitado? Pues sería un mártir más de tantos que en la historia han muerto por alguna causa. Personas que han muerto por alguna causa a lo largo de la historia han habido muchas. Hay personas que hasta se han inmolado, entregado por una causa. ¿Recuerdan los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos? Unas personas allí se sacrificaron en nombre de una religión o de una cosa y murieron. Si Jesús muere y no resucita, sería simplemente un mártir más de la humanidad. Pero no fue así. Jesús murió, sí, de la forma más terrible que puede morir un ser humano. En la vigilia este miércoles estuvimos recordando un poco de lo que fueron esos sufrimientos de Jesús. De la forma más terrible murió, pero se levantó de esa tumba y es un hecho irrefutable. A lo largo de la historia personas han querido refutar eso, que fue mentiras, que los discípulos escondieron el cuerpo, que no sé, que eso no fue verdad, pero nadie ha podido demostrar lo contrario. Es un hecho irrefutable por la ciencia, por la historia, que Jesús se levantó. Y cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, 1 Corintios 15, del 1 al 4, esos versículos dicen que la verdad del evangelio que nosotros creemos son tres cosas: que Jesús murió, como dicen las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como dicen las escrituras. Esa es la verdad del evangelio que nosotros necesitamos creer y recordarnos siempre. Y esa verdad de la resurrección de Cristo es lo que hace que nuestra fe sea diferente a otras religiones o a otras creencias, porque ningún otro fundador de religiones o de movimientos ha podido decir yo morí y resucité, o hay alguno que haya resucitado también. No, es la fe en Cristo, la fe de la Biblia, la única que puede decir nuestro Salvador murió y resucitó. A quien seguimos está vivo. Eso es lo que hace diferente nuestra fe a cualquier otro tipo de creer. Cuenta en algún momento de la historia, cuando la Rusia soviética llegaba a pueblos impartiendo el comunismo, lo primero que hacían estos ejércitos o estos bandos al llegar a territorios era reunir a la gente y decirles Dios no existe, y les mandaban como todo un adoctrinamiento con argumentos, con cosas para que la gente dejara de creer a Dios, porque el comunismo, una de sus primeras doctrinas es el ateísmo. O sea, el comunista siempre irá en contra de Dios y de todo lo que se llame Dios. Y esta gente llegaba a proclamar su comunismo y era proclamar su ateísmo y decirle a la gente Dios no existe. Y en alguno de estos tiempos llegan a un pueblo a adoctrinar a la población local, y uno de estos comisarios se levanta y en voz alta habla con vehemencia por más de una hora, dándoles argumentos, señalándole a la gente que creer en Dios era errado, que habían cosas que demostraban que Dios no existe, y habló tratando de convencer a la gente y terminó. Y luego de que terminó, un sacerdote local de ahí, este pueblo, se levantó, pidió la palabra y dijo tres cosas. Dijo: Cristo ha resucitado. Y la gente dijo: así es, en verdad ha resucitado. Y todo el argumento que este comisario quería traer a la gente para que no creyera en Dios fue refutado por tres palabras: Cristo ha resucitado. Y esa es una verdad inamovible que sostiene nuestra fe. Y yo te digo hoy, Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, Cristo muertos, Él no se quedó en una cruz ni en una tumba, Él está atento para ayudarnos, para salvarnos y para guiarnos. Por eso, con toda esta introducción, yo quiero volver a lo que hace algunas semanas comenzamos
hablar y comenzamos este tema que era los 7 yo sois de Jesús, ¿cierto? Y hemos visto hasta ahora 4. Hablamos o vimos que Jesús dijo yo soy el pan de vida, Jesús dijo yo soy la luz del mundo, Jesús dijo yo soy la puerta y Jesús dijo yo soy el buen pastor. Pero hoy quise coincidencialmente aprovechar la oportunidad. Yo quiero hablar en primer lugar de yo soy la resurrección y la vida y luego yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy quiero que hablemos de estos dos yo sois. Recuerda que cada una de estas declaraciones de Jesús, cuando Jesús dijo yo soy en estas 7 oportunidades, fueron declaraciones de su identidad y de su obra para nosotros. Cada uno de estos yo sois apunta a suplir una necesidad profunda del ser humano. Y eso es lo que vamos a ver hoy al hablar de yo soy la resurrección y la vida, y también de que Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, comencemos. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo número 11, versículo número 25. Allí es donde está relatado esta declaración de Jesús en su palabra. Juan 11, capítulo 25 dice así. Jesús le dijo, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y el 26 dice, todo el que vive en mí, cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Cuál es el contexto de esta afirmación? O sea, ¿en qué escenario es que Jesús dice estas palabras tan tremendas? Que ningún otro ser, ningún otro líder, ningún otro hombre que haya proclamado una religión pudo decir estas palabras. Pero ¿cuál fue el contexto en el cual Jesús las declaró? Fue en aquel escenario donde su amigo Lázaro muere. ¿Y cómo es que se da la situación? Lázaro enferma. Las hermanas de Lázaro, ¿qué hacen? Mandan a llamar a Jesús a decirle, tu amigo, el que tú amas mucho, está enfermo. Ven, por favor. Porque ellas no solamente llamaban a Jesús para que fuera a visitarla, sino que sabían que Jesús podía sanar, hacer algo para liberar a este hombre de la enfermedad. Pero curiosamente, ¿Jesús qué hizo? ¿Jesús qué hizo? De pronto los que recuerdan la historia. Jesús dijo, esperemos tantico. Esperemos, sí, yo voy ahorita voy, más tardecito voy. Y Jesús se demoró 4 días en ir cuando estaba muy cerca. O sea, Jesús estaba en una aldea muy cercana a donde vivía Lázaro. Pero se tardó 4 días en llegar. Y cuando Jesús llega, pues salen las hermanas de Lázaro, primero Marta, y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Y ahí se da una conversación porque Jesús empieza como a indagarle frente a su fe, si confía en él, y esta mujer pues dolida, porque imagínate, perder a un ser amado no es fácil, ¿cierto? Perder a alguien que amamos no es tan sencillo, y esta mujer estaba ahí como procesando ese duelo, pero también diciéndole a Jesús, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué no llegaste? Y en medio de que están conversando esto, es que Jesús declara y le dice a esta mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun después de haber muerto, vivirá. Todo el que vive en mí, cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y todo este episodio de la resurrección de Lázaro, de lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en esta ocasión, es una de las señales milagrosas que también el libro de Juan relata. El libro de Juan está compuesto como de series de 7 cosas. Así como están los 7 yo soy de Jesús, también hay 7 señales que Juan resalta, y una de ellas es esta señal de la resurrección de Lázaro. Mi intención hoy no es mirar la señal milagrosa, los detalles de la señal milagrosa, sino que analicemos la afirmación de Jesús. En otra ocasión, bueno, hace algún tiempo prediqué algo de esto, pero luego podemos mirar con más calma todo lo que sucede, porque hay muchos detalles especiales para resaltar de esta señal. Pero hoy quiero que analicemos esa declaración de Jesús en medio de ¿qué? De un funeral. O sea, estaba en medio de un funeral, de una situación difícil. Imaginémonos estar allí nosotros
doliéndonos por alguien que partió, imaginemos como si estuviéramos en un cementerio, llorando, dándole adiós definitivo a un ser que amamos, pero en ese escenario se levanta Jesús para decir, mira, la última palabra no está ahí en la muerte, sino que yo soy la resurrección y la vida. ¿A qué se refiere Jesús cuando declara estas palabras tan trascendentales? Bueno, lo primero que yo quiero resaltar es que Jesús no enseñó sobre la resurrección. Y si tú miras los evangelios, Jesús no enseña sobre la resurrección. Jesús simplemente dice, yo soy la resurrección. ¿Sí vemos? El énfasis en su persona, en la identidad de Él y en lo que Él significa. O sea, uno no encuentra en la Biblia que haya como una enseñanza así de Jesús sobre la resurrección, lo que significará. Sí tiene algunas conversaciones que hablan de la vida más allá de la muerte, etcétera. Pero Jesús, al referirse a la resurrección, ¿en qué términos la declara? Es, yo soy esa resurrección. Él es el que representa esa resurrección y esa vida para nosotros. Eso es como si pensáramos, mira, ¿el sol tiene luz? O más bien el sol es luz, ¿cierto? Y donde el sol alumbra, la oscuridad se va. Es lo mismo, Jesús no trae la resurrección. Él es la resurrección. Y donde Él está, pues la muerte pierde poder. Donde Él está es que la muerte pierde poder. Esto de pronto en nuestros términos humanos no alcanzamos a comprenderlo totalmente porque ninguno de nosotros ha estado más allá de esta existencia, ¿cierto? Algunos de pronto han pasado, dicen, vimos el cielo, algo así. Mi esposa tuvo un evento en donde cuando perdió un bebé, ella estuvo inconsciente unos instantes y ella dice que ella lo único que recordaba era ver un lugar lleno de luz y que personas le hablaban y que alguien le tocó el hombro y ella volteó a mirar y volvió otra vez en sí aquí en esta tierra. No sé si sea un momento en que ella alcanzó a estar ya más allá que acá, pero el hecho es que ninguno de nosotros podemos comprender totalmente lo que significa estar más allá de esta existencia, ¿cierto? Por eso hablar de esos temas nos resulta un poco limitado, porque no tenemos toda esa comprensión. Pero Jesús sí quiere que entendamos algunas cosas, que es la que quiero que hoy resaltemos. Mira, una cosa es clara, es que Jesús aquí no estaba pensando en términos de vida física solamente. Porque cuando uno dice, Jesús es la resurrección y la vida, pues entonces uno dice, pues entonces ninguno vamos a morir en este cuerpo. Pero el mismo Lázaro que resucitó, ¿está vivo hoy en día aquí en la tierra? No, ese mismo Lázaro que fue resucitado en algún momento, volvió a morir. Porque no está hablando Jesús solamente en términos de resurrección física, aunque Él la obra, aunque hemos escuchado, hemos visto que Jesús resucita, ¿cierto? O sea, en esta vida hemos podido ver que Jesús levanta personas que han fallecido, han muerto y se han vuelto a levantarse. Pero Jesús está hablando de que la vida va mucho más allá. No está hablando solamente de una vida física, sino una vida total, una vida plena, una vida trascendente. Está refiriéndose más profundamente a la resurrección, a una vida espiritual, que no es solamente en este marco de vida material, sino que va en cuanto a la eternidad. ¿Cuál fue la paga del pecado que trajo la desobediencia de Adán y Eva y que ha venido a lo largo de toda la humanidad? La muerte, ¿cierto? Y la muerte no solamente en un sentido físico, sino la muerte en muchos más aspectos que ahorita vamos a resaltar. Aquí Jesús está diciendo que Él es la resurrección y la vida, porque está afirmando que Él tiene el poder para revertir eso que es tan terrible como la muerte, pero también tiene el poder para darnos una vida que de verdad valga la pena. ¿Por qué? Jesús no quiere zombies, ¿cierto? O sea, el zombie puede ser un revivido. Lo revivieron, pero ¿cómo anda? Zombie. No, Jesús no quiere zombie. Jesús resucita, pero da vida, da sentido de vida, da propósito de vida. Y a esto se refiere. Y por eso al hablar de resurrección, pues tenemos que hablar de muerte. ¿Y a cuánto nos gusta hablar de la muerte? Yo creo que a la gran mayoría no nos gusta hablar de la muerte, ¿cierto? Porque ahí sí como el cuento. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren morirse?
Pues ya no está uno tan convencido, ¿cierto? Yo sí quiero ir al cielo, pero no, que no me quiero morir. Porque la muerte, pues sí tiene un impacto emocional muy fuerte para nosotros, producto de que la muerte, pues ¿de dónde viene? De una consecuencia de lo que fue el pecado para la raza humana. La muerte en la Biblia significa separación. La muerte, ese es el significado de la muerte en la Biblia, más que dejar de existir, porque uno a veces piensa que la muerte es la no existencia o dejar de existir. No, la muerte es la separación. Cuando hablamos de muerte física es la separación de este cuerpo físico material de nuestro cuerpo inmaterial, es decir, de nuestra alma y nuestro espíritu que se separa. Pero también la Biblia nos habla de una muerte espiritual, y esa muerte espiritual es la separación de Dios. Podemos estar vivos en este cuerpo, pero separados de Dios. Esa es la muerte espiritual. Pero el pecado no solamente trajo esa muerte física, esa muerte espiritual, el pecado también trajo la muerte relacional. ¿Cuántos conflictos y problemas hay en nuestra vida? ¿Cuántos problemas no tenemos con otros, cierto? Desde Adán y Eva pecaron, ¿y qué fue lo que primero que dijo Adán? La que usted me dio, Señor. Esa señora fue la culpable. ¿Y qué trajo esto? Una separación, una ruptura de las relaciones. Pero también la muerte trajo una separación del propósito de Dios, porque ya el hombre cayó de cumplir ese propósito por el cual Dios lo había creado. Entonces hay una muerte al propósito. Y finalmente, que es la muerte más tenaz, hay una muerte eterna, que es para aquellos que no creen, que por la eternidad estarán separados de Dios y de sus propósitos. Eso es lo que nos habla la Biblia acerca de la muerte. Pero la muerte tiene un componente especial, es que trae un miedo, trae temor. El libro de Hebreos, capítulo número 2, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. No lo tengo allí en pantalla, te lo voy a leer, pero si quieres también búscalo en tu Biblia. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, son hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Qué trae la muerte? Esclavitud. ¿Por medio de qué? Del temor que eso trae a nuestro corazón y de cómo aprisiona nuestro ser ese temor a la muerte. ¿Y por qué ese temor a la muerte tiene tanto poder sobre la vida del ser humano? Porque ahí lo dice, ¿en quién está el poder de la muerte? Está en poder del diablo. Y el diablo es el que trae ese temor que aprisiona nuestras vidas y que nos hace vivir como si, no, pues no, yo no quiero morirme, yo no quiero morirme. Y eso me parece terrible, y pensar en la muerte me parece pensar en algo tenaz, porque tiene un poder de esclavitud. Pero la gran noticia es que dice la Biblia que, y por si a ti te pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? Mire, este versículo nos da la respuesta. Se tuvo que hacer hombre es porque debía morir. Si no fuera hombre, si hubiera venido con toda solamente su naturaleza divina, ¿iba a morir? No, porque Dios es eterno. Necesitaba ser hombre para poder morir y mediante la muerte vencer la muerte. Si me hago entender, esto es como enredado y parece un trabalenguas, pero es así. Jesús tuvo que hacerse hombre para morir y mediante la muerte vencer la muerte y ese poder de la muerte que está en manos del diablo para atemorizarnos a nosotros. En otras palabras, cuando tú crees en Jesús, ese temor a la muerte debe ir perdiendo poder. Tal vez no sea de la noche a la mañana. Yo recuerdo hace muchos años, y yo siempre he vivido con un temor a la muerte y he sido liberado en gran manera de esto porque yo crecí con mi mamá, y mi mamá hubo un tiempo en que ella padeció algunas situaciones físicas, pero también emocionales y mentales, en donde ella tenía miedo a morirse. Y yo crecí desde muy chiquitico viendo a mi mamá con temor de morirse y pensando que se iba a morir y sufriendo por eso, y fue como un temor que pasó a mi corazón y yo crecí pensando en que me iba a morir y en tener cuidado porque cualquier cosa de pronto me moría, una enfermedad me iba a morir, me pasaba esto, una gripa, no, eso que tal que sea terrible y me vaya a morir. Y aún llegué a la iglesia, aún confesé a Cristo, creía en la vida eterna, en lo que Jesús me daba, y aún seguía esclavo de ese temor a morir. Hasta que tiempo después, y me acuerdo que en una predicación,
Mi pastor en ese momento dijo esta frase que para mí fue determinante. Me dijo, la mejor manera en que estás preparado para vivir es que estés preparado para morir, dijo él en esa enseñanza. Y eso para mí fue como, wow. Y yo me confronté al hecho que no, a mí me daba miedo morir, pero yo le dije, Dios, pues yo tengo que estar preparado para la muerte y libérdame de ese temor a la muerte para poder vivir a plenitud esta vida. Y Dios lo ha hecho. Y aún sigo a veces pensamientos que vienen, el primer pensamiento que viene cuando me enfermo es, ¿qué tal que sea terrible y me vaya a morir? Y yo, no, Dios mío, no, tengo que pensar otra cosa. Bueno, y si me muero, pues tengo vida eterna, ¿sí? Es enfrentar que Jesús va quitando ese poder a la muerte. ¿Pero por qué nos es tan difícil la muerte? Porque para nosotros significa el final. O sea, pensamos que es el final. Final, no va más, se acabó el partido, hasta aquí llegó y pensamos, ¿qué es eso? Entonces cuando pensamos en la muerte pensamos es que todo se va a acabar y no es así. No es así, pero es difícil para nosotros porque definitivamente cualquier otra cosa en esta vida la podemos remediar, menos la muerte no la podemos remediar. O sea, la muerte en nuestras manos ya está en algo como que no puedo hacer nada, porque no está en nuestras manos. Pero Jesús sí tiene poder sobre la muerte y por eso dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él venció sobre la muerte. Hoy celebramos esto al reconocer que resucitó, porque esto lo dijo aproximadamente una semana antes de que muriera. Dijo, yo soy la resurrección y la vida, y una semana después estaba pasando por la cruz y resucitando, demostrando que sí venció la muerte. En conclusión, cuando creemos en Jesús podemos tener una certeza y es que la muerte ya no tiene la última palabra. Porque aunque sí, podamos morir físicamente, puedan morir seres amados nuestros físicamente, sí, esa no es la última palabra tampoco, porque no termina su existencia. Jesús tiene una vida más allá, ¿cierto? Jesús tiene una trascendencia en esto que nos da la seguridad a nosotros de confiar y descansar en Él. Pero también, cuando Jesús habla de la resurrección y la vida, también nos habla un miedo muy profundo que tenemos, y es el miedo al fracaso y a esas cosas que parecen irreversibles en esta existencia. Aquellas cosas que nos parecen pérdidas y fracasos que pareciera que no va a haber un cambio en esto. Estoy hablando en aspectos como divorcios, quiebras, sueños que se pierden, relaciones que se rompen, cosas que terminan en fracaso. Bueno, Jesús también está diciendo, yo soy resurrección y vida en esos aspectos, en esas cosas que parecen perdidas, que parecen que ya no pasa nada, en esos errores que parece que ya es como una muerte donde no sucede nada. Allí Jesús dice, no es el final. El fracaso, aunque se sienta como una tumba sellada, no es así, porque Él es resurrección y Él es vida. Jesús entra en ese escenario del fracaso total, en ese sepulcro que pareciera que en nuestra vida ya no hay más oportunidad y nos demuestra que Él puede restaurar lo que ya pareciera estar descompuesto. Mira, lo interesante de por qué Jesús llegó 4 días después, ¿sabe qué es? ¿Por qué Jesús llegó 4 días después allá donde Lázaro? Porque los judíos creían que al cuarto día ya no había ninguna posibilidad en que esa persona volviera a la vida. O sea, ellos pensaban que durante los 3 primeros días el alma de la persona podía volver a regresar, algo podía pasar, pero ya a partir del cuarto día era como que no, ya esto fue definitivo. Pues Jesús le está demostrando que aunque para nosotros algo pareciera definitivo, que ya no hay esperanza, no, Él llega. Y Él sí tiene la última palabra en esas cosas. Por eso le dijo a las hermanas de Lázaro esto, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y no sé si sea una palabra para algunos de nosotros o para todos nosotros hoy en situaciones que de pronto vemos que se está poniendo una piedra sobre el sepulcro, aquí ya no pasó nada. Tal vez Jesús está diciendo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús está enseñando que ese poder de su resurrección también se aplica a esas cosas que damos por vencidas. Nuestro Dios puede restaurar lo que parece perdido, lo que parece que ya no pasa nada.
Yo tuve un momento en mi vida en donde yo moría este llamado a ser pastor, donde yo dije, no, Dios no me llamó a esto, donde yo dije, Señor, yo renuncio a esto porque creo que me equivoqué. Y fue un momento dolorosísimo de mi vida, fue un momento de profunda oscuridad. Yo pensé que esto ya no era, que me había equivocado, que tenía que buscar otro rumbo, pero a veces uno tiene que llegar a esos momentos de muerte en esos sentidos para ver la gloria de Dios. Y después Dios resucita y resucita con mayores cosas y levanta para darnos una perspectiva mucho mayor de lo que Él tiene para nuestra vida. No sé, mi hermano y mi amado o amada, si hoy estás sintiendo que en alguna situación estás viendo como que algo muere. Déjalo en las manos de aquel que es la resurrección y la vida. Déjalo en las manos de aquel que puede hacer algo mucho mayor y sorprenderte, porque si crees, ¿qué? Verás la gloria de Dios. Jesús dijo, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y eso implica que saber que Jesús es la resurrección no significa que eso sea resurrección para mí. Yo necesito vivir en Él y creer en Él para que esa resurrección, esa vida se hagan presente en mí. La pregunta final que surge al hablar de esta declaración es lo que Jesús terminó diciéndole en este versículo a Marta, la hermana de Lázaro. ¿Qué fue lo que le dijo? Y aquí cambia Marta por tu nombre. ¿Lo crees, Eduard? ¿Lo crees, Flor? Sí. ¿Lo crees, Carlos? ¿Lo crees, María? ¿Lo crees? Porque eso es lo que determina que esto tenga sentido para mi vida. Con saberlo no es suficiente. Con aceptarlo intelectualmente no es suficiente. Necesitamos creerlo. Y creerlo es decir, sí, esto tiene sentido y lo acepto en mi corazón. Y el pensar que Jesús es resurrección y vida, y no quiero detenerme tanto en el aspecto de lo que Jesús dijo vida, porque dentro de 8 días vamos a hablar un poco más acerca de ese concepto, porque como lo hemos visto a lo largo de los 7, todos tienen que ver con la vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, el que anda en mi luz tiene vida, yo soy la puerta, y eso habla de entrar a una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor, y un buen pastor que quiere para sus ovejas, pues una vida buena. Estamos viendo que Él dijo, soy resurrección y vida. Entonces, la próxima semana vamos a definir un poco más ese término de vida, a qué se refiere. Pero quiero, pensando en que Jesús resucitó, pues como Jesús resucitó, es el único que puede decir la siguiente declaración. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan, hay unos capítulos, unas páginas adelante, Juan capítulo número 14, versículo número 6, Jesús dice allí, la Biblia, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y esta fue la sexta declaración que Juan resaltó acerca de Jesús, diciendo de sí mismo, yo soy. Y aquí Jesús dijo, yo soy 3 cosas. Y el contexto en el que se da esta declaración ya no es como las anteriores que fueron en espacios muy públicos, donde había mucha gente, donde había multitudes. No, esta vez fue con sus discípulos en una conversación muy íntima, donde Jesús le está diciendo a sus discípulos, mis queridos, el tiempo se me está acabando, yo voy a irme de esta tierra, voy a dejarlos. Y claro, ¿qué pasó con los discípulos? Pues se sintieron como, pero, ¿cómo Jesús? Venga, no, venga. No, haga esos chistes. Estos chistes a estas alturas no son tan buenos. Ellos, claro, quedaron confrontados y eso trajo tristeza a sus corazones, pensar que Jesús los iba a dejar. Y entonces sale nuestro amigo Tomás, que este Tomás tenía unas declaraciones bien interesantes, y Jesús les está diciendo que Él va a un camino que ellos no conocen, y entonces Tomás le dice, no, Señor, no lo conocemos, no tenemos ni idea de dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dice Tomás. Y ahí, producto de la respuesta a esa duda de Tomás, es que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y apunta a 3 cosas que todo ser humano anhela. Todo ser humano anhela un camino que recorrer, una verdad que creer y una vida para vivir. ¿O no es así? Todo ser humano quiere estas 3 cosas. Un camino,
un rumbo para su vida, una verdad. Y dígame si no es cierto que es lo que uno busca. O sea, la búsqueda final del ser humano es por la verdad. ¿Y para qué? Para vivir una vida con base en esa verdad. Aquí Jesús está apuntando a tres cosas muy particulares y muy necesarias para nosotros. Y me parece interesante es el orden en que Jesús las dice, porque Jesús habla primero que es camino, luego es verdad y finalmente es vida, porque esto es progresivo o una cosa lleva a la otra. Quiere decir que el ser humano busca un camino que recorrer que lo lleve ¿a dónde? A una verdad que creer, para que así su vida sea transformada o sea impactada por esa verdad. El punto es que Jesús no dijo que Él mostraría el camino. Él dijo, Él es el camino. Eso es como un hombre que se perdió en el África. Y aunque era un explorador, se perdió en el África y estaba perdido y encontró un nativo de allá de estas selvas y le pidió que lo guiara y el nativo empezó con un machete a romper matorrales y a abrirse camino a paso del tiempo y el explorador le dijo, pero venga, ¿dónde está el camino? Y este hombre se volteó y le dijo, aquí el camino soy yo. Él era el que le iba abriendo camino en medio de eso. Igual, o sea, nosotros no tenemos que pensar que Jesús nos va a señalar un camino. Es que Jesús es el camino. Y esa palabra en el griego, camino, no solo habla de un rumbo, sino de un progreso en ese camino. Entonces, el que va en Cristo va por el camino que le va a llevar a esa verdad y finalmente a la vida. Él tampoco prometió enseñarnos una verdad. Él dijo que Él es la verdad. Y no ofreció decirnos los secretos de la vida, sino que Él dijo Él es la vida. O sea, cada una de estas declaraciones apuntan a la persona de Jesús. Y perdóneme si soy reiterativo en esto, pero es que es así. Él dijo, yo soy. Y si tú necesitas un camino o un rumbo para tu vida, ¿a quién necesitas encontrarte? A Jesús. Si necesitas una verdad que creer, ¿a quién necesitas encontrarte? A Jesús. Si necesitas una vida que vivir, ¿con quién tienes que encontrarte? Es con Jesús. Y mira, esto me hace pensar y me lleva aquí a reflexionar en que Jesús es el que marca la diferencia en todo aspecto y por eso no puede ser comparado con nada más en esta existencia. Hoy en día hay muchas cosas que se ofrecen como caminos, como verdades y como vidas que falsean lo que es lo verdadero que Jesús ofrece. Aún dentro de las iglesias, lastimosamente, se están ofreciendo caminos, verdades y vidas que no son las que Jesús promete. Lastimosamente hoy vemos mezclas de creencias. Por ejemplo, tratamientos de terapias y medicinas alternativas dentro de ambientes espirituales. Pensamiento positivo, terapias de autoayuda, filosofías y enseñanzas motivacionales, el pragmatismo religioso, muchas cosas que queremos como poner al mismo nivel de Jesús. Eso es como, hace algún tiempo yo me encontré un joven que me decía, no, y es que yo me fumo un porro y hablo con Jesús. Pues yo no quiero juzgar eso allá, Dios lo juzgará, pero que eso tenga, Jesús tenga igual importancia perdónenme el término, al porro, al cachito, a la marihuana. A veces ponemos a Jesús al mismo nivel de otras cosas de esta vida. Y lo siento, mi amado, Jesús no está al nivel de nada en esta vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No puede compararse a nada más. Y el peligro que corremos es poner a Jesús al mismo nivel de otras cosas. Y contra eso tenemos que luchar. Porque Jesús no puede ser igual a cualquier cosa o ser solamente un elemento de tantas cosas más que forman nuestra vida. Porque si Él es el camino, si Él es la verdad y si Él es la vida, pues Él lo compone todo y está por encima de todo. ¿Me hago entender? Entonces, hablemos rápidamente. ¿Por qué Jesús dijo camino? ¿Qué representa un camino para nosotros? Pues representa un rumbo que cada uno de nosotros quiere caminar. Y vivimos en un mundo que ofrece muchas opciones de caminos. Por eso hay tantas religiones.
Hace algunos años se hizo una cuenta de cuántas religiones podían haber en el mundo y se llegó a la conclusión que podían haber aproximadamente 4.200 religiones en el mundo. Y eso estoy hablando de hace varios años. De ahí para acá, yo creo que la cuenta ha aumentado mucho más porque ya cada quien hace su propia religión, ¿no? Mi propia religión puede ser oe, el partido, eso es una religión. Mi propia religión puede ser la comida. Sí, cada quien puede hacer hoy su propia religión. Pero ¿por qué la gente hace tantas religiones? Porque está buscando un camino que lo lleve a una verdad y que lo permita vivir una vida diferente. Solo hay un camino y esto sí es exclusivo, o sea, aquí sí hablamos en términos exclusivos. No hay más camino, mis amados. No hay más rutas. Yo me acuerdo que en Ibagué hace muchos años había un graffiti allá en una calle principal que era muy curioso y decía: Cristo es el camino, el Che es el atajo. Decía este graffiti y duró años, yo no sé si eso ya lo borraron, pero años decía así: Cristo es el camino, el Che es el atajo. Imagino que los de la universidad ya fueron los que escribieron esa gran revelación. Y era un graffiti demasiado irreverente, ¿no? Pero díganme si nosotros no tratamos de buscar atajos. Puede que no sea el Che el atajo, pero ¿cuál es el atajo que estamos nosotros buscando a esa verdad de esta vida? Sí, estamos buscando atajos. Lo que quiero decirte hoy, mi amado, con todo mi amor y respeto, es que no hay atajos. Ahí es un camino y se llama Jesucristo. Y ese camino te lleva a una vida. Mira, hay un autor de un libro que él comenta esta historia. Él es un misionero y empezó a viajar por lugares donde, pues, mundo no cristiano, países no cristianos, tratando de comprender las culturas y de acercarse a estas personas para compartirles el evangelio. Y él cuenta que está un día en un templo budista y se encuentra con un budista y con un musulmán y comienzan a dialogar de la fe. Y escuchándolos a estos, entonces él dice, en su libro, él dice, ellos prácticamente me decían que la vida es como si hubiese una montaña. O sea, la vida es una montaña donde arriba está Dios y no importa por qué parte de la montaña tú quieras subir, se llame islamismo, se llame budismo, se llame catolicismo, se llame, no sé, cualquier otro tipo de creencia, no importa el rumbo, la escalera que tú quieras escoger, todas van a llegar finalmente a la cima donde está Dios. Él los escuchaba hablando de esto y él les dice, bueno, pues mi fe es diferente, porque mi fe no es que cualquiera hace un camino para llegar a Dios, sino mi fe es que Dios hizo un camino a través de Jesús para que yo pueda subir y encontrarme con Él. Esa es la diferencia del cristianismo. Él fue el que hizo el camino para venir a buscarte. Y ese camino se llama Jesucristo. Y es ese camino el que me conecta toda la plenitud de lo que es Dios y de lo que ya vamos a hablar en unos minutos. Ese camino me lleva a una verdad y esa verdad tiene un sentido profundo y es que esa verdad va en contra del relativismo en el cual queremos vivir. Hoy en día vivimos en un mundo que algunos llaman de posverdad, es decir, de relativismo. Lo que es verdad para ti no necesariamente tiene que ser verdad para mí, porque todo es relativo. Por eso es que hoy en día pues, se habla tanto de cuántos géneros se quieren inventar, de que lastimosamente veamos a unos niños queriendo ser animales, porque es relativo. Ay, sí, esa es su verdad, hay que respetarle su desarrollo de personalidad, pero es un relativismo en donde pues tú verás cómo vives esta vida. Pero ¿eso es totalmente cierto? No, en medio de las verdades relativas hay una verdad absoluta y esa verdad no es un concepto, no es una filosofía, es una persona y se llama Jesucristo. Es la verdad. No es un dato, es una persona. Él es el que encarna toda la verdad de Dios. Por eso ese camino nos lleva a esa verdad. Y esa verdad es como la luz. ¿Tú miras la luz para ver la luz? Tú miras la luz para poder ver todo lo demás, ¿cierto? Es lo mismo. Yo no miro la verdad para ver la verdad. Yo miro la verdad es para poder, con el filtro de esa verdad,
ver la realidad de esta vida, ver esta vida a través de la verdad de lo que Jesús me dice. Por eso es que cuando Jesús está afirmando yo soy la verdad, está diciéndonos o llevándonos a pensar, nosotros sí tenemos que vivir bajo una cosmovisión bíblica, bajo una verdad de la Biblia. Los lentes con los cuales yo mido el mundo no pueden ser las noticias, no pueden ser mis redes sociales, no pueden ser ni siquiera mi mismo pensamiento. Debe ser la Escritura, la verdad de la Biblia son los lentes a través de los cuales yo miro esta existencia. Esta verdad es Jesucristo. En medio de este mundo relativista, pues con más fuerza tenemos que nosotros proclamar que la verdad es Cristo, que la revelación de Jesús es absoluta, su palabra es absoluta, en Él se hizo carne esa palabra y estamos llamados nosotros a vivir en esa verdad absoluta. La verdad es lo que Dios afirma que es verdad, no lo que nosotros pensamos que es verdad. Solo una verdad, y es la verdad que Jesús establece. Esa verdad que nos llevará a la vida. Y de esto hemos venido hablando y como les digo, la próxima semana hablaremos un poco más de lo que Jesús se refiere a la vida, no más allá de una vida física, va mucho más allá. Finalmente quiero cerrar con esto. Jesús dijo en esta declaración, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Pero a veces dejamos de lado la última parte y es que Él dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esto suena exclusivista, ¿cierto? Algunos pelean con esto y dicen, pero ¿cómo así? Esto me parece intolerante. ¿Esto cómo así que no hay otra forma? Bueno, te lo pongo en estos términos que leí en estos días y me llamó mucho la atención. Piénsalo así, si estás muriendo de una enfermedad y solo hay una medicina que funciona, ¿es intolerante que el médico te diga que esa es la única opción? No, pero ¿por qué no me dice otra cura? Pues no hay más, querido. Esta es la única cura. Esto es lo único que te va a salvar. Aunque suene exclusivista, es incluyente para todos. Porque no se trata de la opción que nosotros podamos tener. Se trata de nosotros aceptando esa única opción que me va a llevar a la vida. Esto es la misericordia de Dios. Esto es la gracia de Dios. No hay otra forma de llegar al Padre, de conocer la plenitud de lo que es Dios, de todo lo que Dios tiene para nuestra vida, si no es a través de Jesucristo. Por eso quiero finalizar esta parte con estas 3 preguntas. Mira, ¿estás cansado de buscar rutas para tu vida, de buscar caminos para tu vida? Pues ven a Jesús, que es el único camino. ¿Estás confundido por las voces del mundo, por las verdades relativas que escuchamos? Pues solo hay una verdad, que es Jesucristo. Y tal vez esta pregunta puede ser mucho más profunda. Tal vez hoy te puedes sentir muerto por dentro, muerto a una vida de propósito, de sentido, muerto en muchas maneras. Pues Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el camino, la verdad y la vida. Por eso, como lo hemos preguntado en estas últimas semanas, ¿cuál de estos necesitas hoy? ¿Cuál necesitas hoy en tu vida? ¿Aquel que resucite? ¿Aquel que te muestre un camino? ¿Aquel que demuestra cuál es la verdad para vivir una vida plena? ¿Cuál necesitas hoy? ¿Cuál es el que hoy requieres venir delante de Jesús? Porque recuerda que con esto no es venir a un concepto, es acercarte a una persona y esa persona es la que determina el cambio y la diferencia para tu vida. Es esa persona la que te dará vida, es esa persona la que resucitará, es esa persona la que te mostrará un camino. Es Él. Y esa persona se llama Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo. Es a Él al que debemos acudir, mis amados. Por eso quiero invitarte a que te levantes de tu lugar y puedas acercarte a Jesús. Aquí no nos estamos enfrentando a un concepto, a una filosofía, a una idea, sino aquí encuéntrate con Jesús que te dice yo soy. Yo soy para ti el que puede resucitar eso que consideras muerto. Yo soy para ti
el que puede levantar aquello que parece ya descompuesto. Yo soy el que te da una vida que trasciende esta vida física. Pero también Él te dice, yo soy el que te da un camino para transitar. Y aunque a veces ese camino puede ser difícil, puede ser angosto, puede ser estrecho, puede tener obstáculos, Él es el camino que nos lleva a disfrutar de lo mejor, más allá de esta vida. Él es esa verdad que todos estamos anhelando y buscando. Él es esa verdad que todos queremos encontrar. Él es esa vida. Él es esa vida para ti. Acércate hoy al Señor y dile, Dios, yo te necesito. Yo necesito de ti. Exprésale. Hoy necesitas que Él resucite algo en tu vida. Tal vez algunos tengan que decir, oye, yo necesito que resucites mi espíritu porque me siento muerto espiritualmente, me siento cejo, lejos de ti. Tal vez algunos necesitan hoy que Jesús resucite algo en su familia, resucite su matrimonio, resucite la relación con sus hijos, resucite el propósito, el sentido. Tal vez algunos hoy necesitamos que el Señor nos quite ese temor a la muerte, nos quite ese temor a enfrentarnos a esta realidad que nos es común a todos. Tal vez hoy algunos nos sentimos perdidos acá y necesitamos ese camino que nos lleve a encontrar esa verdad, y esa verdad es la que trae libertad, porque Jesús dijo, conocerán la verdad y esa verdad les hará libres. Y algunos nos sentimos de pronto hoy desorientados, buscando un rumbo para la vida. Jesús hoy te dice, yo soy ese camino, yo soy esa verdad que te trae libertad y que te conduce a una vida plena. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesús. Solo Jesús te ofrece la bendición total, el cambio de vida total, la restauración total de tu ser. Solo Jesucristo te la ofrece. Y no sé si de pronto aquí alguien pueda decir, yo siento que me he alejado de Dios, que me he alejado de Jesús y siento que he perdido el camino. Jesús te dice, yo sigo siendo tu camino y yo sigo estando para ti. Yo sigo velando por ti y cuidando ese caminar. Pero ya no quiero que sigas por camino de muerte, de perdición, sino que vuelvas al camino de la vida, de la restauración, al camino de la paz, al camino del Evangelio. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu presencia aquí que nos abraza. Gracias por tu presencia aquí que nos envuelve y por tu voz que habla directo a nuestro corazón. Hoy te decimos, te necesitamos, Jesús. Resucita lo que para nosotros no tiene esperanza. Quita el temor a la muerte que nos ha mantenido esclavizados. Levántanos, Señor, y guíanos en tu camino. Tú eres ese camino. Enséñanos la verdad, tú eres esa verdad. Y danos esa vida plena que todos anhelamos, Señor. Te necesitamos. Yo te necesito. Yo te necesito, Jesús. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu paz. Yo necesito de ti. ¿Por qué no se lo dices tú al Señor? Y le dices, yo necesito de ti, mi Jesús. Ya no puedo solo. No puedo más sin ti. No quiero perderme. Hoy me quiero aferrar de nuevo a tus manos y caminar contigo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es vida
y es verdad. Y hoy se rompen las cadenas porque esta verdad trae libertad. Hoy se rompen las ataduras porque tu verdad liberta. Y esa verdad eres vos, Señor. Gracias. Yo bendigo cada uno de mis hermanos. Yo bendigo cada familia aquí presente. Yo bendigo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Los bendigo, Señor. Cada hombre, mujer de esta congregación, de esta tu iglesia, yo los bendigo con toda bendición espiritual. Yo los bendigo como hombres y mujeres que hoy se levantan a vivir una vida plena, a ser resucitados a lo espiritual. Los bendigo como hombres y mujeres que caminan en la verdad, que permanecen firmes en ese camino y que disfrutan la vida abundante que tú nos regalas. Gracias. Bendice a tu iglesia, guarda, sustenta, toma las cargas, toma las angustias, toma, Señor, todo lo que hoy aflige. Y Dios trae paz, Señor, trae descanso, trae, Señor, libertad. Y Dios, en esa paz, en esa libertad, en ese descanso, queremos caminar en obediencia y con nuestros ojos puestos en ti, mi Dios. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, gracias por lo que haces en medio de nosotros. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, gracias. Bendito eres tú, Jesucristo, Señor nuestro, glorioso, soberano, perfecto, precioso, santo, santo, santo. Nadie es como tú, Señor, gracias. Te adoramos, Señor, te rendimos nuestra vida, nuestra adoración. Y te damos gracias por tu obra en nosotros, por tu bendición y tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Que el Señor te guarde. Que Él siga resplandeciendo su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y coloque cada día en tu corazón paz. Que Dios te guarde, te lleve con bien y que esta sea una semana llena de bendiciones y de abundancia en Cristo Jesús. Amén. Les amamos, Juan Pía. Dios les bendiga grandemente.